Televidentes, un cordial saludo, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Signos Vitales, un programa donde promovemos hábitos saludables y mejoramos el bienestar general a todas las edades a través de los diversos temas que cada 8 días planeamos y organizamos para ustedes. Soy Lina Arroyave y el día de hoy los estaré acompañando nuevamente con el optómetra Oscar Bello. Oscar, es un gusto tenerlo nuevamente en Signos Vitales. Bienvenido. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero poder ayudar a la audiencia en todo lo que concierne a los temas de salud visual. Doc, ver bien es más que estética, es salud. Hoy traemos un tema también muy importante y es el uso de los lentes de contacto. Qué bueno que empecemos comentándole a nuestros televidentes sobre los lentes de contacto, cómo están fabricados, por ejemplo. Bueno, mira, la fabricación de los lentes de contacto se hace de diferentes maneras. Depende de los materiales. Hay unos materiales todo es como un plástico, todo depende de unos plásticos, de unos polímeros. Hay unos polímeros que son hidrofílicos y otros polímeros que son hidrofóbicos. ¿De qué depende esto? Los hidrofóbicos son los con los que fabrican los lentes rígidos, gas permeables o que muy mal llamamos lentes duros. Esos son una variedad. Los hidrofílicos son los lentes blandos que utilizamos, digamos que es lo que más se ha masificado en el mercado. Lentes blandos, que hay blandos de uso diario, lentes desechables, lentes cosméticos, lentes tóricos. Hay una gran variedad digamos, de especificaciones en este tipo de lentes. Yo como paciente, ¿cómo puedo saber si soy apta, si soy candidata para usar lentes de contacto? Sí, mira, es una pregunta muy importante y muy directa para poderte decir lo siguiente. Eh, no todos los pacientes son aptos para usar lentes de contacto. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un examen clínico en el cual evaluamos toda la parte anatómica del ojo y con base en ello sugerimos o no si el paciente puede o no puede usar lentes de contacto. Para eso evaluamos todas las estructuras. Digamos, evaluamos la parte de la córnea, la parte de conjuntiva y con base en ello podemos definir si el paciente sí puede usar o no. Oscar, ¿influye la edad, por ejemplo? Puede suceder que un paciente joven diga, es que yo tengo 20, 28 años, de más que puedo usar mis gafas y mis lentes de contacto y poderlos alternar. Mira, la edad no es ningún, digamos, limitante para usar los lentes de contacto. ¿De qué depende? Siempre depende de las condiciones anatomofisiológicas del paciente. Si hay características anatómicas que nos indican que el paciente no puede usar lentes de contacto, pues no los puede usar. ¿Cómo puede presentar también otras condiciones fisiológicas en las cuales evaluamos, por ejemplo, la integridad de la lágrima y de la película lagrimal? El ojo depende de la renovación en cada parpadeo de la lágrima. Entonces, si no hay una buena lagrimación, pues obviamente no va a ser un buen candidato para usar lentes de contacto. Esa lagrimación está relacionada con el ojo seco, Sí, claro. que nos lo detecta un examen especializado. Sí, señora. Ese examen nosotros debemos realizarlo a un paciente que desea o tiene la intención o está motivado para utilizar lentes de contacto. Debemos hacerlo porque podemos decirle al paciente si su condición anatómica es apropiada para poder usar lentes de contacto, porque lamentablemente a veces esto se toma como un negocio de la venta y ni siquiera los profesionales se toman del trabajo de evaluar al paciente para decirle si puede o no puede usarlos, sino que se lo estamos vendiendo casi que, como se dice vulgarmente, por ventanilla, sin ni siquiera evaluar el paciente. Independientemente de la edad, hágase su examen. Sí, hay que hacer el examen, hay que hacer el examen. Obviamente, hay algunas condiciones que con la edad se van van cambiando. Si hay una condición que, por decir algo, después de los 60, 70 años, se baja un poco la calidad de la película lagrimal.
Entonces, ahí hace que a veces un paciente pues en estas edades tenga un poquito más de restricciones o tengamos unos ciertos cuidados para que sí pueda usar sus lentes de contacto. ¿Qué tal si nos habla un poquito sobre los tipos de lentes de contacto? Sí, el lente de contacto hoy en día se ha ampliado muchísimo, muchísimo la variedad de lentes de contacto. Existen, como te comentaba hace un momento, existen los lentes rígidos gas permeables. Antes de ellos existían los lentes duros, eran todo es materiales de polímeros. Los duros eran un material que no permitía pasar oxígeno a través de su material. Luego vienen los lentes gas permeables, rígidos gas permeables, que a través del material permiten circular oxígeno. Y luego vienen los lentes blandos. Eso es como la generalidad, pero existen otro tipo de lentes que se utilizan también en el mercado, pero son generalmente relacionados para unos determinados tipos de patologías o de enfermedades. Y para saber cuál es el más indicado para mí, volvemos a lo mismo, la importancia del examen. Así Siempre, lo podríamos saber. punto número uno, hay que hacer la valoración visual. De la valoración visual depende un montón de cosas, ¿ya? Para un diagnóstico, para una revisión, para un tratamiento, todo sale del examen básico. Doc, compro mis lentes de contacto. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mi ojo se adapte a este? No, ahí no hay que esperar nada. Lo básico es que el ojo, si el ojo y la parte, los anexos oculares estén en perfecto estado. Posterior a la valoración, ya se dice que el paciente puede usar sus lentes de contacto sin ningún problema. Pueda que de pronto en los primeros días aparezca una cierta sintomatología, de que el paciente pueda percibir un poquito como de sensación de cuerpo extraño, Sí, pero es mientras el ojo se va acostumbrando a la presencia del a lente. ese cuerpo Puede extraño. haber una hiperlagrimación a veces, que obviamente el lente de contacto es un cuerpo extraño dentro del ojo, entonces eso hace que la producción lagrimal se incremente un poco mientras se va regulando el funcionamiento con el lente de contacto. Puedo afirmar, Doc, en este momento que no se puede presentar visión borrosa con unos lentes de contacto. Es decir, que se hizo un mal examen, no los puedo usar. Mira, para que se presente visión borrosa con los lentes de contacto, se puede decir primero que no hubo una verdadera adaptación. O sea, no se tomaron el tiempo de hacer un examen clínico bien minucioso y resulta que se escogió al paciente equivocado. Porque el paciente, desde que todo esté bien, toda la parte anatómica, que se determine su película lagrimal está funcionando bien, el paciente debe sentirse bien. Hay casos de casos que todo está bien y uno hace por lo general unas pruebas de lentes de contacto. Uno consigue unos lentes con una fórmula similar del paciente y se los coloca y los puede tener unas horas o puede tenerlo unos días, obviamente retirándolos todos los días, y con base en el resultado de esa prueba se determina si el paciente sí puede usar o no puede usar lente de contacto. Es recomendable en este caso, en las personas que usan lentes, la gafa como tal y lentes de contacto, alternarlos. ¿Qué Sí se tan puede, recomendable es? sí se puede, o sea, ¿O es el paso correcto cuando se está no, usando? a ver, lo que pasa es que por lo general siempre se toma que, digamos, para la parte laboral y social se utilizan los lentes de contacto. Ya cuando llegan a la casa del paciente, dice, yo voy a descansar de mis lentes de contacto y se retiran los lentes de contacto y se ponen sus gafitas. Entonces, a veces se toma. De todos modos, siempre, todo usuario de lentes de contacto debe tener su solución de su defecto visual en anteojos. Siempre, siempre porque en lentes de contacto no todo es color de rosa. A veces se pueden presentar reacciones alérgicas y se pueden presentar periodos o infecciones que pueden aparecer de un momento a otro. Y no necesariamente
que aparezcan por mala manipulación del paciente. Entonces, estaría bien que el paciente use sus lentes de contacto en toda la jornada laboral y en el transcurso del día y en la noche se los retire y pueda descansar. O podemos recomendar, digamos, como ciertos tiempos. Haga unas pausitas, retire el lente y use sus gafas. Eso depende del caso y depende de la prescripción médica. O sea, no todos los casos los podemos meter en una bolsita que los van a usar 12 horas, estos 14, estos 16, no, todo depende del caso, del caso. Adelantándome un poquito al tema, hay Sí. unos lentes especiales que se utilizan para casos especiales. A veces el paciente solo lo puede usar 3 horas nada más, porque esa es la indicación. ¿Por qué así? Porque ese es el caso. Es el caso, o sea, no podemos meter a todos los pacientes en un mismo protocolo, en un mismo horario, no. Cada caso, todos somos un mundo diferente y todos tenemos condiciones diferentes. Hábleme un poquito, Doc, sobre esas características de esos pacientes que deben usarlos, por ejemplo, 3, 4 horitas. Sí, ¿Cuándo se presenta? sí, mira, ahí tenemos que hablar un poquito antes de hablar de los lentes de contacto, tendremos que hablar un poquito de las enfermedades que se presentan. Se presentan, por ejemplo, ojos secos severos, se presentan alteraciones a nivel corneal, como son queratocono es una deformidad de la córnea, se presentan otro tipo de cambios que son otras enfermedades parecidas al queratocono, que lamentablemente estos casos con gafas no corrigen el defecto visual. Por más de que le manden las mejores gafas, lo más precisas posibles, el paciente no recupera su visión. Entonces, tenemos que pasar obligatoriamente a la parte de lentes de contacto, donde realmente se hacemos una terapéutica especial para el paciente y lo rehabilitamos. Pero son casos especiales. No todos los casos se deben manejar en esa forma. A veces hay casos tan extremos que el paciente, por ejemplo, tiene unas condiciones de una resequedad tan severa, que el lente de contacto se utiliza como una prótesis, como un vendaje, digamos, un vendaje ocular para tratar de mantener y preservar la superficie ocular humectada. Entonces ya el lente de contacto ya pasa de ser correctivo a terapéutico. Esa es una parte, pero son casos de casos. Eso toca mirarla. Entonces, volviendo otra vez al tema de las alteraciones corneales. Hay casos, por ejemplo, en que hacen trasplantes de córnea porque el paciente tuvo una enfermedad y se le opacó su córnea, porque tuvo algún golpe, porque tuvo algún tipo de alteración en la córnea y tuvieron que trasplantarle de otro ser humano una córnea a esa persona y pues obviamente las condiciones son totalmente diferentes. No puede usar Sí, lentes de contacto. no, sí se pueden usar, Puede. pero casos Ah, muy especiales. en esos Que son los 100 que nos sí, mencionó. son lentes especiales que se deben usar en ese tipo de casos. Doc, como sabe, este es un espacio donde le damos la oportunidad a nuestros televidentes de realizarle algunas preguntas a los profesionales. Conozcamos la primera. Claro que sí. Doctor Oscar, según su conocimiento, ¿qué nos puede recomendar para guardar y limpiar los lentes de contacto? Muchas gracias al televidente por su inquietud. Los lentes de contacto tienen unos manejos acordes con los materiales del mismo tipo de lente de contacto. Como hablaba anteriormente, existen los lentes rígidos, los lentes duros, que se manejan con un determinado tipo de solución de limpieza. No es igual al otro material. Entonces, siempre estos lentes tienen sus soluciones adecuadas para el tipo de material. Una cosa son los lentes rígidos, otra cosa son los lentes blandos. Siempre, ¿cuál es la indicación para hacerles el aseo? Siempre que se retire los lentes de contacto, antes de guardarlos en el estuche, debe hacerles la limpieza de acuerdo con el material y de acuerdo pues con los líquidos que se le suministran para la limpieza. Pero siempre se debe hacer antes, cosa de que al otro día, cuando el paciente se vaya a colocar sus lentes, no tiene que volverlo a lavar ni nada, sino sencillamente le da una enjuagadita y se lo coloca directamente en el ojo porque el lente ya está limpio. Bueno, muchas gracias, Doc, por darle respuesta a nuestro televidente. Quiero preguntarle algo, Oscar, y no es por desconocimiento.
Solamente puede suceder que alguna persona tenga que desconozca esta situación. ¿Se puede dormir con lentes de contacto? Mira, ese ha sido un tema álgido que a veces hay ciertas disyuntivas entre los profesionales de la salud visual, incluso con las casas productoras de lentes de contacto. Mira, yo de acuerdo a mi experiencia, yo he sido siempre asiduo amante de la contactología y de acuerdo a mi experiencia, yo les recomiendo a mis pacientes que no duerman con los lentes de contacto. No duerman. Yo muy jocosamente le digo al paciente, si usted va a ver sus sueños más nítidos con los lentes de contacto, déjeselos puestos, pero no hay ninguna razón para que se los deje, salvo una excepción que es, por ejemplo, en la terapia de control de miopía. En la terapia de control de miopía, sí se utilizan unos lentes nocturnos, pero esos son especiales para ese tipo de terapia. Incluso el paciente se los debe poner para dormir, ¿ya? Entonces no hay que confundir. Una cosa es terapia de control de miopía y sobre todo en esos casos se utilizan unos lentes especiales a dormir con los lentes de contacto normales. ¿Por qué no se recomienda? Pues porque el ojo, si normalmente cuando estamos descansando el ojo está cerrado, no permite paso de oxígeno a la superficie ocular. Por la mañana nos levantamos con un cierto grado de edema o de inflamación por esa condición que es una condición normal. Si se sucede así nomás, ¿cómo será con un lente de contacto puesto? Pues Estaría obviamente va a ser peor. afectando la salud Sí. visual. ¿Qué papel juega el uso de las gotas y los lentes de contacto Bueno, alternados? sí, en ocasiones sí se recomienda utilizar las gotas lubricantes. ¿Lubricantes para qué? Para que el paciente en un determinado, o sea, durante una jornada de vigilia, como se dice, que desde que se levanta hasta que se acuesta, dividimos el tiempo para que aplique, por decir algo, una gota cada 3, cada 4 horas. ¿Eso para qué es? Primero, para que sienta el lente más cómodo. Segundo, para que la calidad de la visión sea óptima. No lo tiene que retirar. No, 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 no hay que retirarla, no hay que retirar. En los casos de lentes especiales, por ejemplo, eh, se deben utilizar unas gotas lubricantes especiales, pero no tiene que retirar el lente de contacto. Dina, había una parte muy importante que me faltó comentarte. Cuando me hiciste la pregunta de los materiales o los tipos de lentes de contacto, existen otro tipo de lentes que es una combinación entre un lente duro y un lente blando. Se llaman lentes híbridos. Se utilizan también para esta patología que te conté, que se llama queratocono o alteraciones corneales. Y existe otro lente que, digamos, difiere del rígido gas permeable normal, es por el tamaño. El rígido gas permeable normal se utiliza es en la córnea, por eso se llama rígido gas permeable corneal. Existe otro que es un poco más grande y que se utiliza con unos líquidos especiales que se llaman lentes de apoyo escleral. Esos son los lentes especiales que se manejan, pero para patologías, para enfermedades. Obviamente una persona normal también los puede usar, pero pues no es digamos, esos lentes no fueron creados para personas normales, así de sencillo. Se crearon fuera para personas con determinadas patologías. Doc, qué importante el tema de los lentes de contacto y me surge preguntarle si se pueden presentar algunas infecciones oculares por el uso de estos. Sí, claro. Mira, por ejemplo, cuando a veces, digamos, irresponsablemente se venden los lentes de contacto cosméticos, los que nos cambian el colorcito al ojo. Estética, Exactamente. Una persona que no tenga ningún tipo de alteración, perfectamente los puede usar, pero debe ser apoyado por un profesional. Porque es que resulta que incluso a veces, Lina, y eso es lo más irrisorio del mundo, los consiguen una casa de cosméticos, consigue unos lentes de contacto cosméticos. Hombre, no, zapatero a tus zapatos. Los lentes de contacto los debe dispensar un profesional después de hacer un examen visual. Lo mismo pasa con los lentes de contacto para Halloween, sí. que son otro tipo de lentes cosméticos también, pero debe ser asesorados por un profesional de la salud visual, porque de todos modos es un
cuerpo extraño que va a estar dentro del ojo, así sea durante unas horas, pero durante esas horas puede hacer Mucho daño. un grandísimo daño en el ojo que después al paciente incluso le puede lamentar, lo puede lamentar porque le puede causar una infección grave. Ujú. O también, ¿qué puede suceder, Oscar, con esos pacientes que su doctor le entregó unos lentes de prueba y los siguen usando por cierto tiempo? ¿Qué puede suceder en este caso? Sí, mira, esa afirmación tuya me lleva a hacer una aclaración muy importante. Cuando el profesional dispensa o hace la adaptación al paciente de los lentes de contacto, le prescribe los lentes por un tiempo determinado. No lo estamos haciendo porque el paciente compre más lentes, porque nos consuma más lentes. No, es porque el laboratorio, cuando estudió ese material, determinó que durante ese tiempo era muy bajo el margen digamos, como de que apareciese alguna infección o algún problema con los lentes de Sí. contacto. A veces los pacientes se hacen como aquello que le decía hoy en día, con mi esposa, que hablábamos ¿cómo es? De las economías baratas. No, eso, el doctor me dice que los use por 2 meses, yo los voy a usar por 4 meses. O sea, Esos son o 6 meses. Esos son engaños que se hace el paciente, pero ese engaño lo está sufriendo es el ojo, que porque resulta que cuando va al control aparecen grandes cambios que ni siquiera el paciente nos tiene por qué manifestar que lo usó bastante tiempo. Cuando uno está haciendo el examen, uno le dice al paciente: "Usted está usando los lentes más del tiempo que fue, digamos, prescrito para usted", porque comienzan a aparecer alteraciones en el ojo. Aparecen alteraciones a veces tan graves que hay que suspender definitivamente el uso de lentes de contacto. O sea, el paciente no mide, no cuantifica el riesgo que se puede tener por usar irresponsablemente los lentes de contacto. Hay profesionales, incluso optómetras, oftalmólogos, que dicen: utilice los lentes durante 6 días seguidos y el séptimo día quíteselos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo en ese aspecto sí soy tremendamente conservador, porque yo quiero que mis pacientes estén perfectos. No que estén bien, no, que estén perfectos con el uso de sus lentes de contacto. ¿qué recomendarle a un paciente que de pronto presenta irritación, molestia con el uso de sus lentes de contacto? Ahí hay que hacer unos controles periódicos. O sea, el paciente siempre debo tenerlo muy cerca, muy cerca. Yo no es porque el hecho que le adapté los lentes de contacto, nos vemos en un año. No, Sí. hay que evaluarlo mínimo a los 2 meses, a los 6 meses, cuando ya le quede su último par de lentes de contacto, volver a revisarlo para mirar si su prescripción varió o no varió. Entonces, eso es súper importante. A veces cuando los pacientes no siguen los protocolos de limpieza. ¿Qué es los protocolos de limpieza? Pues primero, ¿qué es lo más elemental cuando vamos a manipular un lente de contacto? Es lo mismo que cuando vamos a comer o a tomar los alimentos. Tenemos que bañarnos las manos. Claro. Es lo más elemental. Ahora con lo de la pandemia, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Lavarnos las manos. Eso yo creo que nos quedó clarísimo después de la pandemia a todos, que antes de cualquier procedimiento tenemos que bañarnos las Si usted es malo lavándose las manos, con Ah, frecuencia no compre lentes de sí, contacto. eso sí es. Se va a perjudicar. Sí, sí, porque hay que bañarse, hay que seguir todo el protocolo para hacer un buen lavado de manos. Y ojo, siempre que vamos a manipular los lentes de contacto, las manos deben estar secas, Secas. totalmente secas. Nada de que las dejo húmedas para manipular mis lentes de contacto, no. Y qué bueno que haga la aclaración sobre la frecuencia con la que el doc atiende al paciente que usa lentes de contacto, porque por lo general cuando uno compra las gafas, el doctor le dice, nos vemos en un año. En un año, pero las gafas, Las gafas. las gafas. Es que digamos, el mantenimiento del uno y del otro son diferentes, hay una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, en lentes de contacto sí hay que tener muy cerca al paciente, porque hay que ayudarlo si tiene alguna dificultad. Además, pacientes cuando son pacientes de primera vez que tienen que aprender, que a colocar, a retirar, a lavar, todo eso, uno tiene que tener al paciente muy cerquita para apoyar. Doc, se nos está agotando el tiempo. Conozcamos la última pregunta de nuestro televidente. Doctor Oscar, tengo una pregunta para usted. ¿Puedo utilizar lentes de contacto si tengo ojo seco?
Bueno, muchas gracias al televidente por esa inquietud. En el caso de ojo seco, para uso de lentes de contacto convencionales no se puede. Lo que es uso de lentes de contacto rígidos, gas permeables o lentes blandos convencionales no se puede, salvo que tenga algunas características físicas el lente que nos ayude. Por lo general, en este tipo de casos de ojos secos, de ojo seco moderado a severo, se utilizan unas tecnologías nuevas que son lentes de contacto rígidos gas permeables de apoyo escleral. Esos son los lentes que se utilizan, que como te decían anteriormente, son unos lentes que se utilizan en forma terapéutica, porque son unos lentes que se colocan con una solución, esa solución queda entre el lente y el ojo y esa solución permanece ahí y mantiene continuamente humectado el ojo. Entonces, por eso ese tipo de lentes sí es indicado para el ojo seco, los otros no. Que a veces pasa, y perdón, me alargo un poquito con el televidente, a veces por vender los lentes de contacto no se hace el buen diagnóstico y resulta que el paciente se los puede poner. Las 2 primeras horas son maravillosas, pero a partir de la tercera hora se convierte en un martirio el tener el lente de contacto. Eso quiere decir que el paciente no fue elegido clínicamente. Clínicamente. Renuncia a Sí, a esa opción. exactamente. Bueno, Exactamente. ¿mito o realidad? ¿El uso de los lentes de contacto puede evitar el astigmatismo o la miopía? Mira, evitar no. Evitar no porque los defectos visuales, miopía, hipermetropía y astigmatismo son condiciones congénitas, que eso no se puede evitar. O sea, uno nace con esas condiciones. El lente de contacto, ¿qué es lo que sí hace? Corrige el defecto visual mientras se tiene puesto el lente de contacto. La otra alternativa es que la miopía sí se puede tratar con lentes de contacto, La miopía. pero esas son terapias especiales que se utilizan sobre todo en niños que se recomienda que estén más o menos en las edades entre los 5 a los 12 años más o menos, que se hace con lentes de contacto, que son los lentes con los que se duerme. Esos sí son lentes con los que se duerme. O también, esa parte no la había comentado, en personas adultas que de pronto no quieren usar gafas durante el día, se puede hacer este mismo tipo de terapia de que se ponga ese tipo de lentes de contacto en las noches para que durante el día esté corregida su miopía. O sea, pero eso debe hacerlo un profesional de la salud visual. No, y el paciente debe estar muy bien asesorado, debe estar muy en contacto con el profesional porque este tipo de terapias mal manejadas puede traer problemas. Doc, ahora sí se nos agotó el tiempo. Recomendaciones finales para nuestros televidentes sobre el uso de los lentes de contacto. Bueno, la recomendación básica, debemos hacer la evaluación, debe haber un acompañamiento profesional siempre que se va a hacer una adaptación de lentes de contacto. Si no se hace un acompañamiento profesional, ténganlo por seguro que van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber infecciones. Mire, a veces, y esto no lo hago por terrorismo ni mucho menos, pero a veces hay personas que utilizan los lentes de contacto inadecuadamente, que ni siquiera los lavan, aparecen bacterias que se puede meter en el lente de contacto, se puede meter en la córnea, que es una partecita del ojo, incluso puede perforar la córnea y el paciente puede perder el ojo. Entonces, Muy bien. son cosas tan elementales que a veces el paciente no le da la importancia a eso, sino hasta cuando ya le sucede algún tipo de afección o algún tipo de infección que hace que no pueda seguir usando los lentes de contacto. Doctor, muchas gracias a usted por acompañarnos nuevamente en nuestro espacio de signos vitales. También a los televidentes, gracias por ser parte una vez más de este espacio donde cada 8 días traemos información de valor para todos ustedes. Como es de costumbre, nos vemos en 8 días y sigan todas las recomendaciones que les ofreció hoy el optómetra Oscar Bello. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.